tensión y relajación. Hay que tener clara una cosa. Los hipnotizadores han descubierto una ley fundamental, a la que llaman ley del efecto inverso. Si tratas de hacer algo sin comprender los fundamentos, el resultado será justo lo contrario. Es como cuando estás aprendiendo a montar en bicicleta. Vas por una carretera silenciosa, sin tráfico, a primera hora de la mañana, y ves un mojón rojo plantado al borde de la carretera. Una carretera de 20 metros de anchura y solo un pequeño mojón, y te entra miedo, podrías ir derecho hacia el mojón y chocar con él. Entonces te olvidas de la carretera de 20 metros de anchura. De hecho, aunque fueras con los ojos vendados, habría muy pocas probabilidades de que tropezaras con el mojón. Pero ahora, con los ojos abiertos, te olvidas de toda la carretera. Tu atención ha quedado enfocada. Para empezar, el rojo llama mucho la atención. ¿Y qué miedo te da? Quieres evitarlo. Te has olvidado de que vas en bicicleta, te has olvidado de todo. Ahora, para ti el único problema es cómo evitar esa piedra. Si no lo consigues, puedes hacerte daño, puedes chocar con ella. En estas condiciones, el choque es absolutamente inevitable. Vas a chocar con la piedra. Y después te sorprenderás. Con lo que me esforcé por evitarla. Lo cierto es que chocaste con la piedra por haberte esforzado tanto. Cuanto más te acercabas, más te esforzabas por evitarla. Pero cuanto más te esforzabas, más se centraba tu atención en ella. Esto se convierte en una fuerza hipnótica, te hipnotiza. Llega a ser como un imán. Es una ley muy fundamental de la vida. Mucha gente se esfuerza por evitar muchas cosas, y cae en esas mismas cosas. Intenta evitar algo con mucho esfuerzo, y acabarás cayendo en la misma trampa. No puedes evitarlo. Esa no es la manera de evitarlo. Relájate. No te esfuerces tanto, porque solo puedes hacerte consciente mediante la relajación, no con el esfuerzo. Mantente tranquilo, callado, en calma. ¿Qué es la tensión? Es tu identificación con toda clase de pensamientos y miedos, la muerte, la ruina, la devaluación del dólar, toda clase de miedos. Esas son tus tensiones, y también afectan a tu cuerpo. Tu cuerpo también se pone tenso, porque el cuerpo y la mente no son dos entidades separadas. El cuerpo-mente es un único sistema, así que cuando la mente se pone tensa, el cuerpo también se pone tenso. Puedes empezar por la conciencia. Entonces la conciencia te aleja de la mente y de las identificaciones con la mente. Como es natural, el cuerpo empieza a relajarse. Ya no estás atado, y a la luz de la conciencia no pueden existir tensiones. También puedes empezar por el otro extremo. Simplemente, relájate, afloja todas las tensiones. Y a medida que te relajas notarás con sorpresa que en ti emerge una cierta conciencia. Son inseparables, pero es más fácil empezar por la conciencia. Empezar por la relajación es un poco difícil, porque incluso el esfuerzo por relajarse crea una cierta tensión. Existe un libro norteamericano. Si quieres encontrar toda clase de libros estúpidos, Estados Unidos es el sitio adecuado. En cuanto vi el título del libro me costó creerlo. El título es You Must Relax, debes relajarte. Pero si hay un debes, ¿cómo vas a poder relajarte? El debes te pondrá tenso. La palabra misma crea tensión inmediatamente. El debes llega como un mandamiento de Dios. Es posible que la persona que escribió el libro no sepa nada de relajación y no sepa nada de las complejidades de la relajación. En Oriente nunca hemos comenzado la meditación a partir de la relajación. Hemos comenzado la meditación a partir de la conciencia. Entonces la relajación llega por sí sola, no hay que traerla. Si tienes que traerla, habrá cierta tensión. Debe venir por sí sola. Solo entonces será relajación pura. Y viene. Si quieres, puedes intentarlo a partir de la relajación, pero no como dicen los consejeros norteamericanos. En cuestión de experiencia del mundo interior, Estados Unidos es el lugar más infantil de la Tierra. Europa es un poco más antigua. Pero Oriente ha vivido durante miles de años en busca de su ser interior. Estados Unidos solo tiene 300 años de edad. En la vida de una nación, 300 años no son nada. Por eso, Estados Unidos es el mayor peligro para el mundo. Armas nucleares en manos de niños. Rusia se comportaría de un modo más racional. Es un país antiguo y tiene todas las experiencias de una larga historia. En Norteamérica no hay historia. Todo el mundo conoce el nombre de su padre, el apellido de sus antepasados y nada más. Ahí termina tu árbol genealógico. Estados Unidos no es más que un bebé, ni siquiera un bebé, está aún en el seno materno. Comparada con sociedades como India y China, acaba de ser concebida.
Es peligroso dar armas nucleares a esa gente. Hay problemas políticos, religiosos, sociales, económicos, y todos te torturan. Empezar por la relajación es difícil. Por eso en Oriente nunca hemos empezado por la relajación. Pero si quieres hacerlo, tengo cierta idea de cómo empezar. He trabajado con personas occidentales y he adquirido conciencia del hecho de que no pertenecen a Oriente y no conocen la corriente oriental de conciencia. Proceden de una tradición diferente, que nunca ha conocido conciencia alguna. Especialmente para los occidentales, he creado sistemas de meditación como la meditación dinámica. Cuando dirigía campamentos de meditación, utilizaba el Giberish, la cháchara meditativa y la meditación Kundalini. Si quieres empezar por la relajación, hay que hacer primero estas meditaciones. Eliminarán todas las tensiones de tu mente y tu cuerpo, y entonces la relajación es muy fácil. No sabes la cantidad de cosas que estás reprimiendo, y esa es la causa de la tensión. Cuando permitía el Giberish en los campamentos de las montañas. Es difícil hacerlo en las ciudades porque los vecinos empiezan a enloquecer. Comienzan a telefonear a la policía y a decir están destruyendo toda nuestra vida. No saben que si participaran en sus propias casas, sus vidas saldrían de la locura en la que están viviendo. Pero ni siquiera se dan cuenta de su locura. El Giberish consiste en permitir que todos digan en voz alta lo que se les pase por la cabeza. Era tan gozoso oír lo que decía la gente irrelevante, absurdo. Porque yo era el único testigo. La gente hacía toda clase de cosas, y la única condición era no tocar a los demás. Uno se ponía de cabeza, otro se quitaba la ropa y se quedaba desnudo, y se pasaba la hora entera corriendo. Un hombre se sentaba todos los días delante de mí, debía de ser un corredor de bolsa o algo parecido, y en cuanto empezaba la meditación sonreía, solo de pensar en lo que iba a hacer. Entonces sacaba su teléfono. Oiga, y me seguía mirando por el rabillo del ojo. Yo evitaba mirarlo para no perturbar su meditación. Él vendía sus acciones y compraba otras. Se pasaba la hora entera al teléfono. Todos hacían las cosas raras que habían estado reprimiendo. Cuando la meditación terminaba, había 10 minutos de relajación y se podía ver que en esos 10 minutos la gente se desplomaba. Sin hacer ningún esfuerzo, porque estaba totalmente agotada. Había estado echando fuera toda la basura, de modo que ahora tenía una cierta limpieza y se relajaba. Miles de personas. Y ni siquiera podías pensar en que allí había 1000 personas. La gente venía a decirme, prolonga esos 10 minutos, porque nunca en la vida habíamos sentido tal relajación, tal alegría. Nunca habíamos pensado que pudiéramos entender lo que es la conciencia, pero aquí la hemos sentido venir. Así pues, si quieres empezar por la relajación, primero tienes que pasar por un período catártico meditación dinámica, meditación Kundalini o Giberish. Tal vez no sepáis de dónde procede esta técnica del Giberish. Se debe a un místico sufí que se llamaba Jabar, y esta era su única forma de meditación. Cuando alguien acudía a él, le decía, siéntate y empieza, y la gente sabía a qué se refería. Él nunca hablaba, nunca pronunciaba discursos. Simplemente, enseñaba a la gente a parlotear. Por ejemplo, de vez en cuando hacía una demostración. Durante media hora decía toda clase de tonterías en no se sabe qué idioma. No era un idioma. Se dedicaba a decirle a la gente cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Esta era su única enseñanza. Ya los que la comprendían les decía simplemente, siéntate y empieza. Pero Jabar ayudó a mucha gente a permanecer en completo silencio. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? La mente se queda vacía. Poco a poco, una profunda nada. Y en esa nada una llama de conciencia. Está siempre presente, rodeada por tu parloteo. Ese parloteo hay que echarlo fuera. Es tu veneno. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Tu cuerpo tiene tensiones. Empieza a hacer cualquier movimiento que el cuerpo quiera hacer. Sin manipularlos. Si el cuerpo quiere bailar, si quiere andar, si quiere correr, si quiere rodar por el suelo. Tú no debes hacerlo, solo tienes que permitirlo. Dile al cuerpo. Eres libre, haz lo que te venga en gana, y te llevarás una sorpresa. Dios mío. La de cosas que el cuerpo quería hacer y yo reprimía, y esa era la tensión. Así pues, hay dos tipos de tensión, las tensiones corporales y las tensiones mentales. Las dos tienen que liberarse antes de empezar la relajación que te llevará a la conciencia. Pero empezar por la conciencia es mucho más fácil, sobre todo para los que pueden comprender el proceso de la conciencia, que es muy sencillo.
Lo estás utilizando todo el día con las cosas en el coche, en el tráfico sobrevives incluso en el tráfico urbano. Y es una absoluta locura. Hace unos días, leí una noticia de Atenas. Las autoridades habían organizado una competición de 7 días para taxistas, con trofeos de oro para los 3 conductores que mejor cumplieran las normas de tráfico. Pero en toda Atenas no habían encontrado una sola persona que las cumpliera. La policía empezaba a preocuparse. Casi habían concluido los 7 días, y el último día querían encontrar como fuera 3 conductores. Aunque no fueran perfectos, había que entregar los premios. Encontraron un hombre que seguía con exactitud las reglas de tráfico y se pusieron muy contentos. Corrieron hacia él con el trofeo. Pero al ver venir a la policía, el hombre se saltó un semáforo en rojo. No quería meterse en líos sin necesidad. La policía le gritaba espere. Pero él no hizo caso, se saltó el semáforo y desapareció a toda prisa. Lo intentaron con otras 2 personas, pero nadie se detenía al ver a la policía. Y así, tras haberlo intentado durante 7 días, los 3 premios siguen en la jefatura de policía, y Atenas sigue adelante, tan alegremente como de costumbre. Estás utilizando la conciencia sin ser consciente de ello, pero solo con cosas exteriores. Es la misma conciencia que tienes que utilizar para el tráfico interior. Cuando cierra los ojos, hay un tráfico de pensamientos, emociones, sueños, imaginaciones. Toda clase de cosas que pasan a toda velocidad. Haz con el mundo interior exactamente lo mismo que has estado haciendo en el mundo exterior y te convertirás en un testigo. Y cuando lo has probado, el gozo de ser testigo es tan grande, tan sobrenatural, quieres profundizar más y más en él. Querrás experimentarlo cada vez que tengas tiempo para ello. No es cuestión de adoptar una postura. No es cuestión de acudir a un templo, una iglesia o una sinagoga. Cuando estés sentado en un autobús o en un tren, cuando no tengas nada que hacer, simplemente cierra los ojos. Evitarás que se te cansen los ojos de tanto mirar hacia afuera, y te dará tiempo suficiente para mirarte a ti mismo. Esos momentos se convertirán en las más bellas experiencias. Y poco a poco, a medida que crece la conciencia, toda tu personalidad empieza a cambiar. El salto cuántico más grande es el que va desde la inconsciencia a la conciencia. Mente y meditación. Cuando la mente no tiene pensamientos, eso es meditación. La mente se queda sin pensamientos en 2 estados: el sueño profundo y la meditación. Si te haces consciente y tus pensamientos desaparecen, es meditación. Si los pensamientos desaparecen y quedas inconsciente, es sueño profundo. El sueño profundo y la meditación tienen algo en común y algo diferente. Una cosa es similar en los 2 estados: el pensamiento desaparece. Una cosa es diferente: en el sueño profundo, también desaparece la conciencia, mientras que en la meditación permanece. Así pues, la meditación es igual que el sueño profundo, pero con conciencia. Estás relajado, como en el sueño profundo, pero estás consciente, completamente despierto. Y eso te lleva hasta la puerta de los misterios. En el sueño profundo pasas a un estado de no mente, pero sin conciencia. No sabes dónde te están llevando, aunque por la mañana sentirás el impacto y el efecto. Si de verdad ha sido un sueño profundo y hermoso, sin ensoñaciones que te perturben, por la mañana te sentirás fresco, renovado, vivo, rejuvenecido, otra vez lleno de entusiasmo y energía. Pero no sabes cómo ha ocurrido, a dónde has ido. Entraste en una especie de coma profundo, como si te hubieran administrado un anestésico, y fuiste transportado a otro plano, del que regresas fresco, joven, rejuvenecido. En la meditación, eso sucede sin anestesia. Así pues, meditación significa permanecer tan relajado como cuando estás profundamente dormido, pero manteniéndote alerta. Mantén la conciencia. Deja que desaparezcan los pensamientos, pero la conciencia debe mantenerse. Y esto no resulta difícil. Lo que pasa es que nunca lo has intentado, eso es todo. Es como nadar. Si no lo has intentado, parece muy difícil. Incluso parece peligroso, y te parece increíble que la gente pueda nadar, porque tú te ahogarías. Pero cuando lo intentas un poquito, se te hace fácil. Es muy natural. Hace poco, un científico japonés ha demostrado experimentalmente que un bebé de 6 meses es capaz de nadar. Solo hay que darle la oportunidad. Ha enseñado a nadar a muchos niños de 6 meses de edad. Ha hecho un milagro. Y dice que lo va a intentar con niños aún más pequeños. Es como si el arte de nadar fuera innato. No hay más que darle una oportunidad y empieza a funcionar. Por eso, cuando has aprendido a nadar, no lo olvidas nunca.
Puedes pasarte 40 o 50 años sin nadar, pero no lo olvidas. No es una cosa accidental, es algo natural. Por eso no puedes olvidarlo. La meditación es algo similar, es algo innato. Solo tienes que crear un espacio para que funcione, solo tienes que darle una oportunidad. ¿Qué es la mente? La mente no es una cosa, sino un suceso. Una cosa tiene sustancia, un suceso es solo un proceso. Una cosa es como una roca, un suceso es como una ola. Existe, pero no tiene sustancia. Es solo algo que ocurre entre el viento y el mar, un proceso, un fenómeno. Esto es lo primero que hay que entender, que la mente es un proceso como una ola o como un río, pero que no tiene sustancia. Si tuviera sustancia, no se podría disolver. Como no tiene sustancia, puede desaparecer sin dejar la menor huella. Cuando una ola desaparece en el océano, ¿qué queda? Nada, ni siquiera una huella. Por eso los que saben dicen que la mente es como un pájaro que vuela hacia el cielo, no deja pisadas, no deja ninguna huella. El pájaro vuela, pero no deja rastro ni huellas. La mente es solo un proceso. De hecho, la mente no existe, solo existen pensamientos, pensamientos que se mueven tan deprisa que a ti te parece y sientes que allí existe algo con continuidad. Viene un pensamiento, y después otro, y muchos más. Hay tan poca separación entre ellos que no puedes percibir el intervalo entre un pensamiento y otro. Y así, dos pensamientos se unen, forman una continuidad, y debido a esa continuidad tú crees que hay una mente. Existen pensamientos. Pero no mente. Igual que existen electrones, pero no materia. El pensamiento es el electrón de la mente. Es como una muchedumbre. Una muchedumbre existe en cierto sentido, pero no existe en otro. Solo existen individuos, pero muchos individuos juntos dan la impresión de ser una sola cosa. Una nación existe, pero no existe. Allí solo existen individuos. Los individuos son los electrones de una nación, de una comunidad, de una muchedumbre. Los pensamientos existen. La mente no existe. La mente es solo apariencia. Y cuando miras hacia las profundidades de la mente, ésta desaparece. Quedan pensamientos, pero cuando la mente ha desaparecido y solo existen pensamientos individuales, muchas cosas se resuelven al instante. Lo primero de lo que te das cuenta es de que los pensamientos son como nubes, van y vienen, y tú eres el cielo. Cuando no hay mente, te llega inmediatamente la percepción de que ya no participas en los pensamientos. Los pensamientos están ahí, pasando a través de ti como pasan las nubes a través del cielo, o el viento a través de los árboles. Los pensamientos pasan a través de ti, y pueden pasar porque tú eres un inmenso vacío. No hay impedimento, no hay obstáculos. No existe ningún muro que les limite el paso. No eres un fenómeno amurallado. Tu cielo está abierto hasta el infinito. Los pensamientos van y vienen. Y cuando empiezas a sentir que los pensamientos van y vienen y que tú eres un observador, un testigo, se adquiere dominio sobre la mente. La mente no se puede controlar en el sentido ordinario. En primer lugar, dado que no existe, ¿cómo vas a poder controlarla? En segundo lugar, ¿quién va a controlar la mente? Porque más allá de la mente no existe nadie. Y cuando digo que no existe nadie, quiero decir que más allá de la mente no existe nadie, solo está la nada. ¿Quién va a controlar la mente? Si alguien estuviera controlando la mente, sería solo una parte, un fragmento de la mente controlando otro fragmento de la mente. Eso es el ego. La mente no se puede controlar de ese modo. No existe, y no hay nadie para controlarla. El vacío interior puede ver, pero no puede controlar. Puede mirar, pero no puede controlar. Pero la simple mirada es el control. El fenómeno mismo de la observación, de ser testigo, se convierte en maestría porque la mente desaparece. Es como cuando vas andando en una noche oscura y echas a correr porque tienes miedo de alguien que te sigue. Y ese alguien no es más que tu propia sombra, y cuanto más corras más cerca estará tu sombra. No importa la velocidad a la que corras. La sombra seguirá ahí. Cada vez que te vuelves a mirar, la sombra sigue detrás de ti. Esa no es manera de escapar de ella, y ni es la manera de controlarla. Tendrás que pararte a mirar bien la sombra. Quédate quieto y mira al fondo de la sombra, y la sombra desaparece, porque la sombra no existe. Es solo una ausencia de luz. La mente no es nada más que la ausencia de tu presencia. Cuando te sientas en silencio, cuando miras a las profundidades de la mente simplemente desaparece. Quedan pensamientos, que son existenciales, pero la mente no se ve por ninguna parte. Pero cuando la mente desaparece, se hace posible una segunda.
Percepción: puedes ver que los pensamientos no son tuyos. Claro que te llegan y a veces se quedan algún tiempo en ti, y después se marchan. Eres una parada en su camino, pero no se originan en ti. ¿Te has fijado alguna vez en que de ti no ha surgido ni un solo pensamiento? Ni un solo pensamiento se ha formado por medio de tu ser. Siempre vienen del exterior. No te pertenecen, planean sobre ti sin raíces, sin hogar. A veces se posan en ti, eso es todo, como una nube que se posa en lo alto de una montaña. Y después siguen moviéndose por sí solos. Tú no tienes que hacer nada. Si te limitas a observar, adquieres control. La palabra control no es muy adecuada, porque las palabras nunca pueden ser muy adecuadas. Las palabras son cosa de la mente, pertenecen al mundo de los pensamientos. Las palabras no pueden ser muy penetrantes. Son poco profundas. La palabra control no es buena porque no hay nadie que controle y no hay nadie que sea controlado. Pero a falta de algo mejor, ayuda a entender algo que sucede cuando miras al fondo, la mente queda controlada. De pronto, te conviertes en el amo y señor. Los pensamientos están ahí, pero ya no te dominan. No pueden hacerte nada, simplemente van y vienen. Tú te mantienes intacto, como una flor de loto bajo la lluvia. Las gotas de agua caen sobre los pétalos, pero resbalan sin tan siquiera tocar la flor. El loto se mantiene intacto. Por eso en Oriente el loto ha adquirido tanta importancia, tanto simbolismo. El principal símbolo surgido de Oriente es el loto. Contiene todo el significado de la conciencia oriental. Dice: sé un loto, eso es todo. Mantente intacto y tendrás el control. Mantente intacto y serás el amo. Desde cierto punto de vista, la mente es como las olas, una perturbación. Cuando el mar está en calma, tranquilo, sin perturbaciones, no hay olas. Cuando el océano es perturbado por las mareas o por un viento fuerte, cuando se forman olas enormes y toda la superficie es un caos, entonces, desde cierto punto de vista, la mente existe. Todo esto son metáforas para ayudarte a comprender cierta cualidad interior que no se puede explicar con palabras. Estas metáforas son poéticas. Si intentas comprenderlas con simpatía, adquirirás un conocimiento, pero si intentas comprenderlas lógicamente, no entenderás nada. Son metáforas. La mente es una perturbación de la conciencia, como las olas son una perturbación del mar. Algo ajeno ha intervenido, el viento. Algo procedente del exterior le ha ocurrido al mar, a la conciencia, los pensamientos o el viento, y se produce el caos. Pero el caos siempre está en la superficie. Las olas siempre están en la superficie. En las profundidades no hay oleaje. No puede haberlo, porque el viento no puede penetrar en las profundidades. Así pues, todo ocurre en la superficie. Si te desplazas hacia adentro, adquieres control. Si te desplazas desde la superficie hacia adentro, llegas al centro. De pronto, aunque la superficie esté perturbada, tú ya no estás perturbado. Toda la ciencia de la meditación consiste simplemente en centrarse, en moverse hacia el centro, echar raíces allí, quedarse a vivir allí. Y desde allí, toda la perspectiva cambia. Ahora, aunque haya olas, no pueden alcanzarte. Y ahora puedes darte cuenta de que no te pertenecen a ti, que solo hay un conflicto en la superficie con algo ajeno. Y cuando miras desde el centro, el conflicto acaba por desaparecer. Poco a poco te relajas. Poco a poco vas aceptando que, desde luego, sopla un viento muy fuerte y se van a formar olas, pero a ti eso no te preocupa, y cuando no estás preocupado puedes disfrutar hasta de las olas. No tienen nada de malo. El problema surge cuando también tú estás en la superficie. Estás en una barquita en la superficie, y empieza a soplar un viento fuerte y la marea está alta y todo el mar enloquece. Naturalmente, te preocupas, te mueres de miedo. Estás en peligro. En cualquier momento, las olas pueden volcar tu barquita. En cualquier momento puede presentarse la muerte. ¿Qué puedes hacer tú, con tu barquita? ¿Cómo vas a poder controlar nada? Si te pones a luchar con las olas, serás derrotado. Luchar no sirve de nada. Tienes que aceptar las olas. De hecho, si eres capaz de aceptar las olas y dejas que tu barquita, por pequeña que sea, se mueva con ellas y no contra ellas, entonces no hay peligro. Las olas están ahí. Tú simplemente te dejas llevar. Tú simplemente te mueves con ellas, no contra ellas. Te conviertes en parte de ellas. Entonces surge una enorme felicidad. En eso consiste todo el arte del surfing, en moverse con las olas y no contra ellas. Con ellas. Hasta llegar a un punto en el que no te diferencias de ellas. El surfing se puede convertir en una gran meditación.
te puede proporcionar vistazos del interior, porque no es una lucha, es un dejarse llevar. Y entonces sabes que hasta las olas se pueden disfrutar. Y eso se puede saber cuando observas todo el fenómeno desde el centro. Es como si vas atravesando un bosque y se juntan las nubes y caen muchos rayos y te extravías si quieres llegar cuanto antes a casa. Eso es lo que está ocurriendo en la superficie, un viajero perdido, muchas nubes, muchos rayos. Pronto caerá una lluvia torrencial, tú quieres llegar a casa, a la seguridad del hogar. Y por fin, llegas allí. Entonces te sientas dentro de tu casa y esperas a que caiga la lluvia. Ahora puedes disfrutarla. Ahora los relámpagos tienen una belleza propia. No era así cuando estabas fuera, perdido en el bosque. Pero ahora, sentado dentro de tu casa, todo el fenómeno adquiere una enorme belleza. Ahora cae la lluvia y tú disfrutas con ello. Ahora ves los rayos y te gustan. Suenan grandes truenos en las nubes y tú lo disfrutas, porque ahora estás seguro en el interior. En cuanto llegas al centro, empiezas a disfrutar con todo lo que ocurre en la superficie. Así pues, todo consiste en no luchar en la superficie, sino deslizarse hacia el centro. Entonces se adquiere dominio, y no un control forzado, sino un dominio que se produce espontáneamente cuando estás centrado. Centrarse en la conciencia es el dominio de la mente. Así que no intentes controlar la mente. El lenguaje puede desorientarte. Nadie puede controlar, y los que intentan controlar se vuelven locos. Se vuelven neuróticos, porque intentar controlar la mente no es otra cosa que una parte de la mente intentando controlar otra parte de la mente. ¿Quién eres tú? ¿Quién está intentando controlar? Tú también eres una ola religiosa, por supuesto, intentando controlar la mente. Existen olas irreligiosas, están el sexo y la ira y los celos y el afán posesivo y el odio, y millones de olas irreligiosas. Y por otra parte, existen olas religiosas, la meditación, el amor, la compasión. Pero todas están en la superficie, pertenecen a la superficie y actúan en la superficie. Da lo mismo que sean religiosas o irreligiosas. La auténtica religión está en el centro, y en la perspectiva que se adquiere desde el centro. Sentado dentro de tu casa, contemplas tu propia superficie, todo cambia, porque tu perspectiva es nueva. De pronto te has convertido en el amo. De hecho, adquieres tanto dominio, tanto arraigo, que la superficie deja de preocuparte y puedes disfrutar de las olas y de las mareas y de la tormenta. Es bello, te da energía, te da fuerza. No hay ningún motivo para preocuparse. Solo los débiles se preocupan por los pensamientos. Solo los débiles se preocupan por la mente. Las personas fuertes simplemente absorben todo el conjunto y con ello se enriquecen. Las personas fuertes nunca rechazan nada. El rechazo nace de la debilidad, de tu miedo. A las personas fuertes les gusta absorber todo lo que la vida ofrece. Religioso, irreligioso, moral, inmoral, divino, diabólico. Les da lo mismo. La persona fuerte lo absorbe todo. Y con ello se enriquece. Posee una profundidad completamente diferente, que la gente religiosa normal no puede tener, porque es pobre y superficial. Observa a las personas religiosas normales que acuden al templo o a la mezquita o a la iglesia. Siempre encontrarás gente muy superficial, sin nada de profundidad. Porque han rechazado partes de ellos mismos y han quedado lisiados. En cierto modo, están paralizados. La mente no tiene nada de malo, los pensamientos no tienen nada de malo. Lo que es malo es quedarse en la superficie, porque entonces no conoces el todo y sufres innecesariamente a causa de la parte y de la percepción parcial. Se necesita una percepción de la totalidad, y eso solo es posible desde el centro. Porque desde el centro puedes mirar a tu alrededor en todas las dimensiones, en todas las direcciones, ver toda la periferia de tu ser. Que es inmensa. De hecho, es igual que la periferia de la existencia. En cuanto estás centrado, poco a poco te vas ensanchando y agrandando, y acabas siendo la totalidad, nada menos. Desde otro punto de vista, la mente es como el polvo que se va acumulando en la ropa de un viajero. Y has estado viajando y viajando y viajando durante millones de vidas, sin bañarte ni una sola vez. Naturalmente, se ha acumulado mucho polvo. Eso no tiene nada de malo, es natural que ocurra. Capas y más capas de polvo, y tú crees que esas capas son tu personalidad. Te has llegado a identificar tanto con ellas, has vivido tanto tiempo con esas capas de polvo, que las confundes con tu piel. Te has identificado con ellas. La mente es el pasado, la memoria, el polvo. A todos les cae encima. Si viajas, recogerás polvo.
Pero no hay necesidad de identificarse con él, no hay necesidad de unificarse con él, porque si te haces uno con él vas a tener problemas, porque tú no eres el polvo, eres conciencia. Polvo al polvo, decía Ornar Khayyam. Cuando uno muere, ¿qué ocurre? El polvo retorna al polvo. Si no eres más que polvo, todo retornará al polvo. No quedará nada más. ¿Pero acaso eres solo polvo, capas de polvo, o hay algo más adentro que no es polvo, que no pertenece en absoluto a la tierra? Eso es tu conciencia. La conciencia es tu ser, y el polvo que va acumulando la conciencia es tu mente. Este polvo se puede tratar de dos maneras. La manera religiosa corriente consiste en lavar la ropa, y frotarse bien el cuerpo. Pero estos métodos no sirven de gran ayuda. Por mucho que laves la ropa se ha ensuciado tanto que ya no tiene remedio. No puedes limpiarla. Al contrario, todo lo que hagas solo conseguirá ensuciarla más. Sucedió una vez que el mulá Nasruddin vino a verme y venía borracho. Le temblaban las manos. Al comer, al tomar té, todo se le caía en la ropa, de modo que tenía la ropa llena de manchas de té y de comida y de otras muchas cosas. Así que le dije a Nasruddin: ¿por qué no vas a la droguería a comprar algo? Hay productos que pueden limpiar esas manchas. Así lo hizo. Al cabo de 7 días, volvió. Su ropa estaba peor que la vez anterior, mucho peor. Le pregunté: ¿qué ha pasado? ¿No fuiste a la droguería? Sí que fui, respondió. Y me vendieron un producto maravilloso. Da muy buen resultado. Han desaparecido todas las manchas de té y de comida. Ahora necesito otro producto, porque esa solución ha dejado sus propias manchas. La gente religiosa te proporciona jabones y detergentes, instrucciones para lavar la suciedad, pero estos productos dejan sus propias manchas. Por eso, una persona inmoral puede volverse moral, pero seguirá estando sucia. Ahora lo está de un modo moral, pero sigue sucia. A veces, la situación es aún peor que antes. En muchos aspectos, un hombre inmoral es inocente, menos egoísta. Un hombre moral tiene toda la inmoralidad dentro de la mente, y le ha añadido cosas nuevas: las actitudes moralistas, puritanas, egoístas. Se siente superior. Se siente el elegido. Todos los demás están condenados al infierno. Solo él irá al cielo. Y toda la inmoralidad sigue estando dentro, porque no puedes controlar la mente desde la superficie. No hay manera de hacerlo. Simplemente, las cosas no funcionan así. Solo existe una clase de control, que es la percepción desde el centro. La mente es como el polvo acumulado durante millones de viajes. La auténtica actitud religiosa, la actitud religiosa radical, a diferencia de la vulgar, consiste simplemente en tirar la ropa. No te molestes en lavarla, porque no se puede lavar. Simplemente despréndete de ella como se desprende una serpiente de su piel vieja, y no mires hacia atrás. Y desde otro punto de vista, la mente es el pasado, la memoria, todas las experiencias acumuladas, en cierto sentido. Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has deseado, todo lo que has soñado. Todo, tu pasado total, tu memoria. La memoria es la mente. Y a menos que te desprendas de la memoria, no serás capaz de dominar la mente. ¿Cómo librarse de la memoria? Está siempre ahí, siguiéndote. De hecho, tú eres la memoria, así que ¿cómo desprenderse de ella? ¿Quién eres tú, sino tus recuerdos? Cuando te pregunto: ¿quién eres tú? Me dices tu nombre. Eso es tu memoria. Tus padres te pusieron ese nombre tiempo atrás. Yo te pregunto: ¿quién eres? Y tú me hablas de tu familia, de tu padre, de tu madre. Eso es un recuerdo. Yo te pregunto: ¿quién eres? Y tú me hablas de tus estudios, de tus títulos, de que eres diplomado en arte o doctor en medicina, o ingeniero, o arquitecto. Eso es un recuerdo. Cuando yo te pregunto: ¿quién eres? Si de verdad miraras en tu interior, tu única respuesta posible sería: no lo sé. Digas lo que digas, será un recuerdo, no tú. La única respuesta verdadera, auténtica, tiene que ser no lo sé, porque conocerse a sí mismo es lo último. Yo puedo decir quién soy, pero no lo voy a decir. Tú no puedes decir quién eres, pero estás dispuesto a responder. En esta cuestión, los que saben guardan silencio. Porque si se descarta toda la memoria y se descarta todo el lenguaje, entonces no se puede decir quién soy. Puedo mirar en tu interior, puedo hacerte un gesto, puedo estar contigo con todo mi ser. Esa es mi respuesta. Pero la respuesta no se puede dar en palabras, porque cualquier cosa que se diga con palabras será parte de la memoria, parte de la mente, no de la conciencia.
¿Cómo librarse de los recuerdos? Obsérvalos, sé testigo de ellos. Y recuerda siempre que esto me ha pasado a mí, pero yo no soy esto. Claro que naciste en cierta familia, pero eso no eres tú. Te ha ocurrido a ti, es un suceso exterior a ti. Claro que alguien te puso un nombre, eso tiene su utilidad, pero el nombre no eres tú. Claro que tienes una forma, pero tú no eres la forma. La forma es solo la casa en la que vives. La forma es solo el cuerpo en el que vives. Y el cuerpo te lo dieron tus padres. Es un regalo, pero no tú. Observa y discrimina. Esto es lo que en Oriente se llama vivek, discriminación. Discrimina sin parar. Sigue discriminando. Llegará un momento en el que habrás eliminado todo lo que no eres tú. De pronto, en ese estado, te enfrentas por primera vez a ti mismo, te encuentras con tu propio ser. Sigue suprimiendo todas las identidades que no son tú, la familia, el cuerpo, la mente. En ese vacío, cuando todo lo que no eres tú ha sido eliminado, tu ser emerge de pronto. Por primera vez te encuentras contigo mismo, y ese encuentro se convierte en maestría. No se puede detener el pensamiento. No es que no se detenga, pero no se puede detener. Se detiene por sí solo. Esta distinción hay que entenderla bien. De lo contrario, te volverás loco persiguiendo a tu mente. La no mente no surge deteniendo. El pensamiento. Cuando ya no hay pensamiento, hay no mente. Pero el esfuerzo de detenerlo creará más ansiedad, creará conflictos, hará que te dividas. Vivirás en un constante torbellino interior. Eso no te va a servir de nada. Y aunque consiguieras detenerlo por la fuerza durante unos instantes, eso no representa ningún logro. Porque esos pocos momentos estarán casi muertos, no estarán vivos. Puedes sentir una especie de quietud. Pero no silencio. Porque la quietud forzada no es silencio. Por debajo, en las profundidades del subconsciente, la mente reprimida sigue funcionando. Así pues, no hay manera de detener la mente. Pero la mente se detiene. De eso no cabe duda. Se detiene por sí sola. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es una pregunta importante. Observa. No trates de detenerla. No hay necesidad de realizar ningún acto contra la mente. En primer lugar, ¿quién lo iba a hacer? Sería la mente luchando contra sí misma. Dividirás tu mente en dos, una parte que intenta tomar el mando, hacerse el amo, matar a la otra parte de sí misma. Lo cual es absurdo. Es un juego idiota, que te puede volver loco. No intentes detener la mente o el pensamiento. Solo obsérvalo, déjalo fluir. Déjalo en completa libertad. Deja que corra tan rápido como quiera. No intentes controlado en modo alguno. Limítate a ser testigo. Es hermoso. La mente es uno de los mecanismos más hermosos. La ciencia todavía no ha logrado crear algo similar a la mente. La mente sigue siendo la obra maestra. Tan complicada, tan tremendamente poderosa, con tantísimas posibilidades. Obsérvala. Disfrútala. Y no la mires como un enemigo, porque si miras la mente como un enemigo no puedes observar. Ya la miras con prejuicios, ya estás en contra. Ya has decidido que la mente tiene algo malo, ya has llegado a conclusiones. Y cuando miras a alguien como un enemigo, nunca puedes mirar con profundidad, nunca puedes mirar al fondo de los ojos. Lo evitas. Observar la mente significa mirarla con profundo amor, con profundo respeto, con reverencia. Es un don de Dios, la mente en sí misma no tiene nada de malo. Pensar no tiene nada de malo en sí mismo. Es un proceso muy bello, como otros procesos. Las nubes que se mueven por el cielo son bellas. ¿Por qué no van a serlo los pensamientos que se mueven en el cielo interior? Las flores que brotan en los árboles son bellas. ¿Por qué no van a serlo las ideas que brotan en tu ser? El río que discurre hacia el mar es bello. ¿Por qué no ha de serlo esta corriente de pensamientos que fluye hacia un destino desconocido? ¿Acaso no es hermoso? Míralo con profunda reverencia. No seas un combatiente, sé un amante. Observa los sutiles matices de la mente, los giros repentinos, los hermosos giros. Los saltos bruscos, los juegos que la mente juega la mente sigue ahí, pero tú puedes utilizarla o no. Ahora eres tú el que decides, como con las piernas, si quieres correr, las utilizas. Si no quieres correr, dejas que descansen. Las piernas siguen ahí. Del mismo modo, la mente siempre está ahí. Cuando hablo contigo estoy utilizando la mente.
No hay otra manera de hablar. Cuando respondo a tus preguntas, estoy utilizando la mente. No hay otra manera. Tengo que responder y relacionarme, y la mente es un mecanismo maravilloso. Cuando no estoy hablando contigo y estoy solo, no hay mente. Porque es un medio para relacionarse. Cuando estoy sentado solo, no la necesito. Tú no le has dado reposo. Por eso la mente se vuelve mediocre, se está usando continuamente, está cansada, y eso sigue y sigue. Trabaja de día, trabaja de noche. De día piensas, de noche sueñas. Un día tras otro, sigue trabajando, vives 70 u 80 años, habrá estado trabajando todo ese tiempo. Fíjate en la delicadeza y resistencia de la mente. Es tan delicada. En una cabeza pequeña pueden caber todas las bibliotecas del mundo. En una sola mente se puede contener todo lo que se ha escrito. La capacidad de la mente es tremenda. Y en tan poco espacio. Y sin hacer demasiado ruido. Si los científicos lograran algún día construir un ordenador similar a la mente. Hay ordenadores, pero todavía no son mentes. Todavía son mecanismos, carecen de unidad orgánica. Todavía no tienen centro. Si algún día llega a ser posible, y es posible que algún día los científicos sean capaces de crear mentes, entonces, verás cuánto espacio ocupa ese ordenador y cuánto ruido hace. La mente apenas hace ruido. Funciona en silencio. ¿Y qué servicio hace? Durante 70, 80 años. Incluso cuando te estás muriendo, tu cuerpo puede estar viejo, pero tu mente sigue siendo joven. Su capacidad sigue siendo la misma. En ocasiones, si la has utilizado bien, hasta puede mejorar con la edad, porque cuanto más sabes, más comprendes. Cuanto más hayas experimentado y vivido, más capaz se vuelve tu mente. Cuando mueres, todo está dispuesto a morir en tu cuerpo. Excepto la mente. Por eso en Oriente decimos que la mente abandona el cuerpo y penetra en otro embrión, porque todavía no está preparada para morir. El renacimiento es de la mente. Y cuando has alcanzado el estado de no mente, entonces no hay renacimiento. Entonces simplemente mueres. Y con tu muerte, todo se disuelve, tu cuerpo, tu mente. Solo queda tu alma testigo. Eso está más allá del tiempo y del espacio. Entonces te haces uno con la existencia. Ya no estás separado de ella. La separación la provoca la mente. Pero no hay manera de detenerla a la fuerza. No seas violento. Muévete con cariño, con profunda reverencia, y empezará a ocurrir por sí solo. Tú limítate a observar y no tengas prisa. La mente moderna tiene mucha prisa. Quiere métodos instantáneos para detener la mente. De ahí el atractivo de las drogas. Puedes obligar a la mente a detenerse utilizando drogas, productos químicos, pero así estás siendo violento con el mecanismo. Eso no es bueno, es destructivo. De ese modo, no adquirirás maestría. Puedes conseguir detener la mente por medio de drogas, pero entonces las drogas te dominarán a ti, no vas a ser tú el amo. Simplemente, has cambiado de jefe, y has cambiado para peor. Ahora las drogas tendrán poder sobre ti, te poseerán. Sin ellas, no serás nadie. La meditación no es un esfuerzo contra la mente, es una manera de comprender la mente. Es un modo muy cariñoso de contemplar la mente. Pero, claro, hay que tener mucha paciencia. Esa mente que llevas en tu cabeza se ha ido formando durante siglos, milenios. Tu pequeña mente carga con toda la experiencia de la humanidad. Y no solo de la humanidad, también de animales, pájaros, plantas, rocas. Has pasado por todas esas experiencias. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora ha ocurrido también en ti. En una cáscara de nuez muy pequeña, llevas toda la experiencia de la existencia. Eso es lo que es tu mente. En realidad, decir que es tuya no es correcto. Es algo colectivo, nos pertenece a todos. La psicología moderna ha estado buscándolo, sobre todo lo ha buscado el análisis junguiano, y han empezado a sentir algo que parece un subconsciente colectivo. Tu mente no es tuya. Nos pertenece a todos. Nuestros cuerpos están muy separados. Nuestras mentes no están tan separadas. Nuestros cuerpos están claramente separados, pero nuestras mentes se solapan. Y nuestras almas son una sola. Los cuerpos están separados, las mentes se solapan y las almas son una. Yo no tengo un alma diferente de la tuya, y tú no tienes un alma diferente. En el centro mismo de la existencia, nos juntamos y somos uno. Eso es Dios, el punto de encuentro de todos. Entre Dios y el mundo, al decir mundo quiero decir los cuerpos, está la mente. La mente es un puente entre el cuerpo y el alma, entre el mundo y Dios. No intentes destruirla.
Muchos han intentado destruirla por medio del yoga. Eso es un uso equivocado del yoga. Muchos han intentado destruirla mediante posturas corporales, respiración, que también provocan sutiles cambios químicos en el interior del cuerpo. Por ejemplo, si te pones de cabeza en Shirsan, cabeza abajo, puedes destruir la mente con mucha facilidad. Porque cuando la sangre afluye en demasía a la cabeza, como una riara. Cuando te pones de cabeza, eso es lo que pretendes hacer. El mecanismo del cerebro es muy delicado. Si lo inundas de sangre, los tejidos delicados mueren. Por eso nunca te encuentras con un yogi muy inteligente. No. Los yogis son más bien estúpidos. Sus cuerpos están sanos, eso es verdad. Están fuertes, pero sus mentes están muertas. No verás en ellos el brillo de la inteligencia. Verás un cuerpo muy robusto, como el de un animal, pero de algún modo el ser humano ha desaparecido. Al ponerte de cabeza, estás forzando la sangre hacia la cabeza, por efecto de la gravedad. La cabeza necesita sangre, pero en cantidad muy pequeña. Y muy despacio, no en riada. Cuando fluye en contra de la gravedad, muy poca sangre llega a la cabeza, y la que llega lo hace en silencio. Si en la cabeza penetra demasiada sangre, el efecto es destructivo. Se ha utilizado el yoga para matar la mente. Se pueden utilizar técnicas respiratorias para matar la mente, hay ritmos de respiración, sutiles vibraciones de la respiración, que pueden tener efectos muy drásticos en la delicada mente. La mente se puede destruir de ese modo. Estos trucos son antiguos. Ahora es la ciencia la que proporciona los últimos trucos LSD, marihuana y otras sustancias. Tarde o temprano aparecerán drogas cada vez más sofisticadas. Yo no soy partidario de detener la mente. Soy partidario de observarla. Se detiene por sí sola, y entonces es hermosa. Cuando algo sucede sin ninguna violencia, posee una belleza propia. Tiene un desarrollo natural. Puedes forzar una flor y abrirla a la fuerza, puedes tirar de los pétalos de un capullo y abrirlo a la fuerza, pero habrás destruido la belleza de la flor. Ahora está casi muerta. No puede resistir tu violencia. Los pétalos caerán flojos, inertes, moribundos. Cuando el capullo se abre por su propia energía, cuando se abre por sí solo, esos pétalos están vivos. La mente es tu floración. No la fuerces en modo alguno. Estoy en contra de toda fuerza y de toda violencia, y en particular de la violencia dirigida hacia uno mismo. Limítate a observar, en profunda oración, con amor, con reverencia, y a ver lo que ocurre. Los milagros ocurren por sí solos. No hay necesidad de tirar y empujar. ¿Cómo dejar de pensar? Yo digo que basta con observar, con estar alerta. Y renuncia a esa idea de detener la mente, porque eso detendría su transformación natural. Abandona esa idea de detenerla. ¿Quién eres tú para detener nada? Como máximo, disfruta. Y no hay nada malo. Aunque pasen por tu mente pensamientos inmorales, lo que se suele llamar pensamientos inmorales, tú déjalos pasar. No hay nada malo. Mientras tú te mantengas distanciado, eso no hace ningún daño. Es solo ficción, estás viendo una película interior. Deja que siga a su manera y poco a poco te llevará al estado de no mente. La observación acaba culminando en la no mente. La no mente no está contra la mente. La no mente está más allá de la mente. La no mente no se alcanza matando y destruyendo la mente. La no mente se alcanza cuando has comprendido la mente de modo tan total que ya no es necesario el pensamiento. Tu comprensión lo ha sustituido. La rodada y la rueda. El hombre parece estar en el presente, pero eso es solo apariencia. El hombre vive en el pasado. Pasa a través del presente, pero sigue estando enraizado en el pasado. El presente no es un tiempo de verdad para la conciencia ordinaria. Para la conciencia ordinaria, el tiempo real es el pasado, el presente es solo una conexión entre el pasado y el futuro, solo un paso momentáneo. El pasado es real y el futuro también, pero el presente no tiene realidad para la conciencia ordinaria. El futuro no es nada más que una prolongación del pasado. El futuro no es más que el pasado proyectado una y otra vez. El presente parece no existir. Si piensas en el presente, no lo encontrarás. Porque en el momento en que lo encuentres, ya habrá pasado. Y un momento antes, cuando aún no lo habías encontrado, estaba en el futuro. Para una conciencia búdica, para un ser despierto, solo el presente existe. Para la conciencia ordinaria, inconsciente, dormida como un sonámbulo, el pasado y el futuro son reales, pero el presente es irreal. Solo cuando uno despierta el presente se hace real, y el pasado y el futuro se vuelven irreales.
¿Por qué es así? ¿Por qué vives en el pasado? Porque la mente no es más que una acumulación de pasado. La mente es memoria. Todo lo que has hecho, todo lo que has soñado, todo lo que quisiste hacer y no pudiste hacer, todo lo que has imaginado en el pasado, eso es tu mente. La mente es una entidad muerta. Si miras a través de la mente, nunca encontrarás el presente, porque el presente es vida, y la vida nunca se puede abordar a través de un medio muerto. La mente está muerta. La mente es como el polvo que se acumula en un espejo. Cuanto más polvo se acumula, menos espejo es el espejo. Y si la capa de polvo es muy gruesa, como ocurre en ti, el espejo no refleja nada. Todo el mundo acumula polvo. No solo lo acumulas, te aferras a él. Lo consideras un tesoro. El pasado ya se fue. ¿Por qué te aferras a él? No puedes hacer nada con él, no puedes retroceder, no puedes deshacerlo. ¿Por qué te aferras a él? No es un tesoro. Y si te aferras al pasado y crees que es un tesoro, es lógico que tu mente quiera revivirlo una y otra vez en el futuro. Tu futuro no puede ser otra cosa más que tu pasado modificado. Un poco retocado, un poco más decorado, pero va a ser lo mismo porque la mente no puede pensar en lo desconocido. La mente solo puede proyectar lo conocido, lo que ya sabes. Te enamoras de una mujer y la mujer muere. ¿Cómo vas a encontrar ahora otra mujer? La otra mujer va a ser una forma modificada de tu difunta mujer. Es la única manera que conoces. Hagas lo que hagas en el futuro, no será más que una continuación del pasado. Puedes cambiarlo un poco. Un apaño por aquí, otro por allá, pero la parte principal seguirá siendo la misma. Estaba el Mulán Nasruddin en su lecho de muerte y alguien le preguntó: si te concedieran otra vida, ¿cómo la vivirías, Nasruddin? ¿Harías algún cambio? Nasruddin consideró la cuestión con los ojos cerrados, se lo pensó, lo meditó, y después abrió los ojos y dijo: sí, si me concedieran otra vida, me peinaría con raya en el medio. Siempre quise hacerla, pero mi padre siempre insistió en que no me peinara así. Y cuando mi padre murió, el pelo se me había condicionado de tal modo que ya no podía peinarme con la raya en el medio. No te rías. Si te preguntan qué harías si volvieras a vivir, introducirías pequeños cambios como ese. Un marido con una nariz ligeramente distinta, una esposa con un tipo ligeramente distinto, una casa más grande o más pequeña. Pero todo eso es como peinarse con la raya en el medio, trivialidades, cosas no esenciales. Tu vida esencial seguiría siendo la misma. Lo has hecho muchas, muchísimas veces. Se te han concedido muchas vidas. Has vivido muchas veces. Eres muy, muy antiguo. No eres nuevo en este mundo, eres más viejo que el mundo, porque has vivido en otros mundos, en otros planetas. Eres tan antiguo como la existencia. Y así debe ser porque eres parte de ella. Eres muy antiguo, pero has repetido los mismos patrones una y otra vez. Por eso los hindúes lo llaman la rueda de la vida y la muerte una rueda porque sigue repitiéndose a sí misma. Es una repetición, los mismos radios suben y bajan, bajan y suben. La mente se proyecta a sí misma, y la mente es el pasado, así que tu futuro no va a ser distinto del pasado. ¿Y qué es el pasado? Lo que has hecho en el pasado. Hayas hecho lo que hayas hecho, bueno, malo, esto, aquello. Lo que sea ello crea su propia repetición. Esa es la teoría del karma. Si estuviste furioso anteayer, creaste un cierto potencial para volver a enfurecerte ayer. Y cuando lo repetiste, le diste más energía a la ira. Hiciste que el estado irascible arraigara más, lo regaste. Así que hoy lo volverás a repetir con más fuerza, con más energía. Y mañana volverás a ser víctima del hoy. Cada acción que ejecutas, incluso cada cosa que piensas, tiene su manera de persistir y repetirse una y otra vez, porque crea un canal en tu ser. Empieza a absorber energía de ti. ¿Estás irritado? Se te pasa el mal humor y crees que ya no estás irritado. Pues te equivocas. Aunque se ha pasado el mal humor, no ha ocurrido nada. La ira estaba en la superficie hace unos minutos. Ahora ha pasado al subconsciente, a las profundidades de tu ser. Allí aguardará a que vuelva a llegar su momento. Si has actuado de ese modo, la has reforzado. Le has permitido seguir viviendo. Le has vuelto a dar poder, energía. Está palpitando como una semilla bajo tierra, esperando la oportunidad y la estación adecuadas, y entonces brotará. Todo acto se autoperpetúa, todo pensamiento se autoperpetúa. En cuanto cooperas con él, le estás dando energía. Tarde o temprano, se convierte en habitual. Lo harás y no serás tú el que actúa. Lo harás solo por la fuerza de la costumbre.
La gente dice que la costumbre es una segunda naturaleza y no es una exageración. Al contrario, es quedarse corto. De hecho, la costumbre acaba por convertirse en la primera naturaleza, y la naturaleza pasa a un plano secundario. La naturaleza se convierte en algo parecido al apéndice de un libro, o a las notas a pie de página, y la costumbre pasa a ser el texto principal del libro. Has vivido basado en hábitos. Eso significa que los hábitos viven básicamente por medio de ti. El hábito persiste, tiene una energía propia. Claro que esa energía te la quita a ti, pero tú cooperaste en el pasado y sigues cooperando en el presente. Poco a poco, el hábito se convertirá en el Señor, y tú serás solo un sirviente, una sombra. La costumbre dará las órdenes, será quien mande, y tú serás solo un sirviente obediente. Tendrás que obedecer. Sucedió una vez que un místico hindú llamado Eknath partió de peregrinación. La peregrinación iba a durar por lo menos un año, porque tenía que visitar todos los lugares sagrados del país. Por supuesto, era un privilegio acompañar a Eknath, así que con él salieron de viaje 1000 personas. Llegó también el ladrón del pueblo y dijo: sé que soy un ladrón y que no soy digno de ser miembro de tu grupo religioso, pero dame una oportunidad también a mí. Me gustaría ir en la peregrinación. Será difícil, dijo Eknath, porque un año es mucho tiempo y puedes empezar a robar cosas a la gente. Puedes causar problemas. Por favor, renuncia a esa idea. Pero el ladrón era insistente. Dejaré de robar durante un año, pero tengo que ir. Te prometo que durante un año entero no le robaré nada a nadie. Eknath accedió. Pero antes de una semana empezaron los problemas, porque empezaron a desaparecer cosas de los equipajes de la gente. Pero lo más desconcertante era que nadie las estaba robando. De la bolsa de un viajero desaparecían cosas, pero tras unos días de búsqueda se encontraban en la bolsa de algún otro. Y el hombre en cuya bolsa se encontraban decía: yo no he hecho nada. De verdad que no sé cómo han llegado estas cosas a mi bolsa. Eknath sospechaba, así que una noche fingió dormir pero se mantuvo despierto y vigilando. El ladrón apareció a eso de la medianoche, en medio de la oscuridad, y empezó a cambiar cosas de los equipajes de unos a los equipajes de otros. Eknath lo atrapó con las manos en la masa y le dijo: ¿qué estás haciendo? Me lo habías prometido. Y cumplo mi promesa, dijo el ladrón. No he robado ni una sola cosa. Pero tengo esa vieja costumbre. En mitad de la noche, si no he cometido alguna fechoría, me resulta imposible dormir. ¿Voy a pasarme todo un año sin dormir? Tú eres un hombre compasivo. Deberías tener compasión de mí, y no estoy robando. Las cosas se encuentran siempre. No van a ninguna parte, solo pasan de una persona a otra. Y además, dentro de un año tendré que empezar a robar otra vez, así que me viene bien practicar. Los hábitos te obligan a hacer ciertas cosas. Eres una víctima. Los hindúes llaman a esto la teoría del karma. Cada acción que repites, o cada pensamiento, porque el pensamiento es también un sutil acto de la mente, adquiere más y más poder cada vez. Y entonces estás en sus garras. Eres prisionero del hábito. Entonces vives como un preso, como un esclavo. Y la prisión es muy sutil. La prisión está constituida con tus hábitos y condicionamientos y con los actos que has realizado. Rodea todo tu cuerpo y estás atrapado en ella, pero tú sigues pensando que eres tú quien actúa, y engañándote a ti mismo. Cuando te enfureces, crees que lo estás haciendo tú. Lo racionalizas y dices que la situación lo exigía. Tuve que enfadarme, de lo contrario el niño se habría escapado. Si no me enfadara, las cosas irían mal, y la oficina sería un caos. Los criados no hacen caso. Tuve que echarles una bronca para que se hicieran las cosas. Tuve que ponerme furioso para poner a mi mujer en su sitio. Estos son racionalizaciones. Así es como tu ego sigue pensando que todavía eres tú quien manda. Pero no eres tú. La ira surge de antiguas pautas que vienen del pasado. Y cuando surge la ira, tú procuras encontrar una excusa. Los psicólogos han experimentado con esto y han llegado a una misma conclusión que la psicología esotérica oriental: el hombre es una víctima, no es el que manda. Los psicólogos han colocado a personas en total aislamiento, con todas las comodidades posibles. Se les proporcionaba cualquier cosa que necesitaran, pero no se les permitía establecer ningún contacto con otros seres humanos. Vivían en aislamiento en una celda con aire acondicionado. Sin trabajar, sin preocupaciones, sin problemas. Pero los viejos hábitos persistían. Una mañana, sin ninguna razón aparente,
Porque se le proporcionaban todas las comodidades, no había preocupaciones, no había excusas para irritarse, el sujeto sufría un repentino ataque de ira. Está dentro de ti. A veces, de pronto te sientes triste sin razón aparente. Otras veces, te sientes feliz, o te sientes eufórico, extático. Un hombre privado de relaciones sociales, aislado a todo confort, con todas las necesidades satisfechas, pasa por todos los estados de ánimo por los que pasaría si se relacionara. Eso significa que algo sale de dentro, y tú lo achacas a otro. Eso no es más que una racionalización. Te sientes bien, te sientes mal, y esas sensaciones burbujean desde tu propio subconsciente, desde tu propio pasado. Nadie es responsable, excepto tú. Nadie puede ponerte furioso y nadie puede ponerte contento. Te pones contento tú solo, te pones furioso tú solo y te pones triste tú solo. Si no te das cuenta de esto, seguirás siempre siendo un esclavo. El dominio de uno mismo se adquiere cuando uno se da cuenta. Soy absolutamente responsable de todo lo que me ocurre. Ocurra lo que ocurra, sin condiciones, el responsable absoluto soy yo. Al principio, esto te pondrá muy triste y te deprimirá, porque si puedes cargar a otro con la responsabilidad, te sentirás bien porque no has actuado mal. ¿Qué puede uno hacer cuando su esposa se comporta de un modo tan desagradable? Tienes que enfadarte. Pero recuérdalo bien, tu esposa se porta de manera desagradable por sus propios mecanismos internos. No está siendo desagradable contigo. Si tú no estuvieras, sería desagradable con los niños. Si los niños no estuvieran, sería desagradable con la vajilla. Tiraría los platos al suelo. Habría roto la radio. Algo tendría que hacer, porque le venía el mal humor. Fue pura casualidad que te encontrara a ti leyendo el periódico y se pusiera desagradable contigo. Fue pura coincidencia que tú estuvieras a mano en un mal momento. Tú estás enfadado, pero no porque tu mujer estuviera desagradable. Ella proporcionó la situación, eso es todo. Ella te dio la oportunidad de ponerte furioso, una excusa para ponerte furioso, pero la ira estaba burbujeando ya. Si tu mujer no hubiera estado ahí, tú te habrías enfadado de todos modos. Con algún otro, con alguna idea, pero la ira tenía que hacerse presente, era algo que venía de tu propio subconsciente. Todo el mundo es responsable, totalmente responsable de su propio ser y su conducta. Al principio, te resultará deprimente ser tú el responsable, porque siempre has pensado que querías ser feliz. ¿Cómo vas a ser tú el responsable de tu infelicidad? Tú siempre has querido estar en paz. ¿Cómo vas a ponerte furioso tú solo? Y por eso echas las culpas a otro. Y si sigues echando las culpas a otros, recuerda que seguirás siempre siendo un esclavo, porque nadie puede cambiar a los demás. ¿Cómo vas a cambiar a otro? ¿Alguien ha cambiado alguna vez a otro? Uno de los deseos más incumplidos del mundo es el de cambiar a otro. Nadie lo ha conseguido jamás. Es imposible, porque el otro tiene su propia existencia y tú no puedes cambiarle. Puedes echarle las culpas al otro, pero no puedes cambiarle. Y como le has echado la culpa al otro, nunca te darás cuenta de que la responsabilidad básica es tuya. El cambio básico que se necesita hay que hacerlo en tu interior. Así es como quedas atrapado si empiezas a pensar que eres el responsable de todas tus acciones. De todos tus estados de ánimo, al principio te sentirás muy deprimido. Pero si eres capaz de superar esa depresión, pronto te sentirás más ligero, porque te has liberado de los demás. Ahora puedes actuar por tu propia cuenta. Puedes ser libre. Puedes ser feliz. Aunque todo el mundo sea desdichado y no sea libre, para ti será igual. Y la primera libertad consiste en dejar de echar las culpas a otros. La primera libertad consiste en saber que el responsable eres tú. Entonces muchas cosas se hacen posibles de inmediato. Si sigues cargando a otros con la responsabilidad, recuerda que seguirás siendo siempre un esclavo, porque nadie puede cambiar a los demás. ¿Cómo vas a cambiar a otro? ¿Alguien ha cambiado alguna vez a otro? Te ocurra lo que te ocurra. Si te sientes triste, cierra los ojos y contempla tu tristeza. Sigue el camino que indica, profundiza en ella. Pronto llegarás a la causa. Puede que tengas que hacer un largo recorrido, porque toda tu vida ha influido. Y no solo esta vida, sino otras muchas vidas. Encontrarás muchas heridas en tu interior, heridas que duelen, y debido a esas heridas te sientes triste. Son tristes. Esas heridas no han cicatrizado. Están vivas. El método de retroceder hasta el origen, del efecto a la causa, las curará. ¿Cómo las cura? ¿Por qué las cura? ¿Qué fenómeno interviene en ello?
Cuando retrocedes, lo primero que tienes que hacer es dejar de echar las culpas a otros, porque si echas las culpas a otros irás hacia afuera. Y entonces todo el proceso saldrá mal. Estarás intentando encontrar la causa en otro. ¿Por qué se pone desagradable mi mujer? ¿Y el por qué sigue penetrando en la conducta de tu mujer? Has dado mal el primer paso, y todo el proceso saldrá mal. ¿Por qué soy desdichado? ¿Por qué estoy enfadado? Cierra los ojos y súmete en profunda meditación. Túmbate en el suelo, cierra los ojos, relaja el cuerpo y siente por qué estás enfadado. Olvídate de tu mujer. Eso es una excusa. Idea, B, C, D, déjate de excusas. Sigue profundizando en ti mismo, penetra en la ira. Utiliza la ira misma como si fuera un río. Fluye con la ira y la ira te llevará hacia adentro. Encontrarás sutiles heridas dentro de ti. Tu mujer te pareció desagradable porque tocó una de esas sutiles heridas, algo que duele. Siempre has pensado que no eres guapo, que tu cara es fea, y eso deja una herida interior. Cuando tu mujer se pone desagradable, te hace consciente de tu cara. Te dice, anda y mírate en el espejo. Cosas que duelen. Has sido infiel a tu mujer, y cuando ella quiere ponerse desagradable, lo saca a relucir. ¿Por qué te reías con aquella mujer? ¿Por qué estabas sentado tan a gusto con aquella mujer? Ha tocado una herida. Has sido infiel, te sientes culpable. La herida está viva. Cierra los ojos, siente la ira, déjala surgir en su totalidad para que puedas verla entera, ver lo que es. Y entonces, deja que esa energía te ayude a moverte hacia el pasado, porque la ira procede del pasado. No puede venir del futuro, eso está claro. El futuro aún no ha llegado a existir. No está viniendo del presente. Esta es la teoría del karma. No puede venir del futuro, porque el futuro aún no existe. No puede venir del presente, porque tú no sabes nada del presente. El presente solo lo conocen los que están despiertos. Tú vives solo en el pasado, así que tiene que venir de alguna parte de tu pasado. La herida tiene que estar en algún lugar de tu memoria. Retrocede. Puede que no haya una sola herida, sino muchas, grandes y pequeñas. Profundiza más y encuentra la primera herida, la fuente original de toda la ira. Conseguirás encontrarla si lo intentas, porque está ahí. Está ahí. Todo tu pasado sigue estando ahí. Es como una película, enrollada y esperando en tu interior. Desenróllala y empieza a buscar en la película. Así es el proceso de retroceder hasta la causa original. Y he aquí la belleza del proceso: si puedes retroceder conscientemente, si puedes sentir una herida conscientemente, la herida se cura al instante. ¿Por qué se cura? Porque la herida se crea por la inconsciencia, por no ser consciente. La herida forma parte de la ignorancia, del no. Cuando retrocedes conscientemente y contemplas la herida, la conciencia es una fuerza curativa. En el pasado, cuando se produjo la herida, se produjo en la inconsciencia. Te pusiste furioso, fuiste poseído por la ira, hiciste algo. Mataste a un hombre y has estado ocultándoselo al mundo. Puedes ocultárselo a la policía, puedes ocultárselo a los tribunales y a los jueces, pero ¿cómo vas a ocultártelo a ti mismo? Tú lo sabes, y duele. Y cada vez que alguien te da la oportunidad de ponerte furioso, te entra miedo porque podría volver a ocurrir, podrías matar a tu mujer. Retrocede, porque en ese momento en el que mataste a un hombre o te portaste como un loco porque estabas muy furioso, estabas inconsciente. Esas heridas se han conservado en el subconsciente. Ahora tienes que ir allí conscientemente. Retroceder significa ir conscientemente hasta cosas que hiciste en la inconsciencia. Retrocede. Solo la luz de la conciencia puede curarte. Es una fuerza curativa. Todo lo que puedas hacer consciente quedará curado, y ya no dolerá más. Una persona que retrocede se libera del pasado. Y entonces el pasado ya no funciona, entonces el pasado ya no tiene poder sobre ella y el pasado queda terminado. El pasado ya no tiene sitio en su ser. Y cuando el pasado no tiene sitio en tu ser, quedas accesible para el presente, pero no antes. Necesitas espacio. El pasado ocupa mucho sitio en tu interior, es un basurero lleno de cosas muertas, no hay espacio para que entre el presente. Ese basurero no para de soñar con el futuro, así que la mitad del espacio está lleno de cosas que ya no existen y la otra mitad está llena de cosas que aún no existen. ¿Y el presente? Simplemente, está esperando a la puerta. Por eso el presente no es más que un paso que va del pasado al futuro, solo un paso momentáneo. Termina con el pasado. Si no terminas con el pasado, vivirás una vida fantasma. Tu vida no es auténtica, no es existencial.
El pasado vive a través de ti, lo muerto sigue acosándote. Retrocede. Siempre que tengas ocasión, cada vez que ocurre algo en ti, felicidad, infelicidad, tristeza, ira, celos. Cierra los ojos y retrocede. Pronto adquirirás eficiencia para viajar hacia atrás. Pronto serás capaz de retroceder en tiempo y entonces se abrirán muchas heridas. Cuando esas heridas se abran en tu interior, no te pongas a hacer nada. No hay necesidad de hacer. Limítate a mirar, observar, contemplar. La herida está ahí, tú solo mírala, dale a la herida tu energía de observación, mírala. Mírala sin hacer ningún juicio. Porque si juzgas, si dices, esto es malo, no debería ser así, la herida se volverá a cerrar. Y entonces tendrá que esconderse. Cada vez que condenas, la mente intenta ocultar cosas. Así es como se crean el consciente y el subconsciente. Por lo demás, la mente es una sola. No hay necesidad de división alguna. Pero si tú condenas, entonces la mente tiene que dividirse y meter algunas cosas en la parte oscura, en el sótano, para que no las veas y no haya necesidad de condenar. No condenes, no aprecies. Limítate a ser testigo, un observador distanciado. No niegues. No digas. Esto no está bien, porque eso es una negación y habrás empezado a suprimir. Distánciate. Limítate a mirar y observar. Mira con compasión y se producirá la curación. No me preguntes por qué ocurre, porque es un fenómeno natural. Es como cuando el agua se calienta a 100 grados y se evapora. Nunca preguntas, ¿por qué no ocurre a los 99 grados? Nadie puede responder esa pregunta. Simplemente, ocurre que a los 100 grados el agua se evapora. No hay que preguntar, la pregunta es irrelevante. Si se evaporara a los 99 grados, también preguntarías por qué. Si se evaporara a los 98, preguntarías por qué. Simplemente, es natural que el agua se evapore a los 100 grados. Lo mismo, ocurre con la naturaleza interior. Cuando una conciencia distanciada y compasiva llega a una herida, la herida desaparece, se evapora. No hay un porqué. Simplemente, es natural, así son las cosas así, es como ocurre. Cuando digo esto, lo digo por experiencia. Inténtalo, que la experiencia también es posible para ti. Esta es la manera.